Antes de morir, yo era una mujer cristiana común y corriente. Pero después de mi muerte, después de que realmente estuve ante el rostro de Jesús, todo cambió. Veo cosas de las que nadie se atreve a hablar. Veo un rostro que se prepara para dar un paso hacia el mundo, anunciado como portador de paz. Pero a los ojos de Dios, esa persona es el anticristo. Dios me muestra lo que le espera a la Iglesia en 2025. Escuché su voz solemne que decía: debes advertir a mi pueblo antes de que sea demasiado tarde. Puede que no me crean. Lo entiendo. Yo mismo no podía creerlo al principio, pero si amas la palabra de Dios, si estás esperando el regreso, necesitas escuchar lo que estoy a punto de compartir. Si mis palabras tocan tu corazón, escribe, amén. Y si todavía tienes dudas, simplemente escribe, necesito orar más. Pero no te quedes en silencio, porque nuestro silencio de hoy podría ser el engaño de mañana. Mi nombre es Meline. Tengo 50 años. Nací y crecí en Salem, Oregón. Antes de que todo sucediera, mi vida era bastante pacífica. De hecho, estaba tan tranquilo que no podía decir si estaba viviendo o simplemente existiendo. Fui enfermera durante casi 20 años. Después de que mi marido muriera en un accidente automovilístico inesperado, esa fue también la razón por la que dejé la profesión. No fue porque no pudiera soportarlo, sino porque ya no sentía que pudiera cuidar de nadie. Pasé a ser secretaria de una pequeña clínica. El trabajo es simple, repetitivo. Cada día es igual que el anterior. Nadie se da cuenta si estoy feliz o triste, y a nadie le importa si desaparezco por un día. Mi hijo tiene su propia familia en Idaho. Todavía llama de vez en cuando, pero poco a poco esas llamadas se han convertido en preguntas breves. ¿Estás bien? Mamá, ¿ya fuiste al médico? Luego termina con: estoy muy ocupado. Te llamaré más tarde. No lo culpo. Lo entiendo, pero a veces todavía me pregunto, si muriera, ¿alguien se daría cuenta de inmediato? Creo en Dios. Sí, todavía creo. Crecí en la iglesia, leyendo la Biblia, cantando en el coro y yendo a misa todos los domingos. Pero después de que mi esposo falleció, mi fe se desvaneció un poco más cada día. No fue porque estuviera enojado con Dios. No, simplemente ya no podía oír su voz. Mis oraciones se volvieron mecánicas. Seguía orando, pero era más como un hábito que una conversación real con mi Padre Celestial. Ese día fue simplemente un día cualquiera. Llegué a la clínica como de costumbre, saludé a todos, me senté en mi escritorio y revisé la documentación. Recuerdo claramente que mientras organizaba los archivos, de repente me sentí mareado. El dolor me golpeó inesperadamente, como un trueno en una tarde soleada. Golpeó justo en mi pecho, sin previo aviso, sin darme ninguna oportunidad de prepararme. Intenté levantarme, pero me temblaban las piernas. Mi visión se volvió borrosa y mi corazón se aceleró salvajemente como si fuera a estallar. Escuché a alguien decir mi nombre y luego me caí. Todo lo que sucedió después se sintió como un sueño confuso. Pensé que me había desmayado, pero justo después de eso, vi algo que me sorprendió, vi mi propio cuerpo. Me veo tirado en el suelo, con los ojos bien abiertos, la boca entreabierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Un médico me está realizando compresiones torácicas. La gente corre de un lado a otro, pero yo ya no estoy en ese cuerpo. Estoy parado a solo unos pasos de distancia, pero no exactamente de pie. No siento ningún peso y no siento que mis pies toquen el suelo. Solo sé que estoy presente allí, como si acabara de quitarme un abrigo pesado que he usado toda mi vida sin darme cuenta. No lloré, pero, curiosamente, no sentí pánico. Para ser honesto, me sentí aliviado. ¿Lo crees? Suena loco, pero el sentimiento era tan pacífico que me quedé desconcertado. El dolor desapareció.
No más presión, no más preocupaciones, no más soledad. En cambio, había un sentimiento de ser amado. Una ternura me envolvió. Fue como si alguien pusiera su mano sobre mi hombro y susurrara: ya es suficiente, Meline. Puedes descansar. Y entonces el espacio a mi alrededor cambió. Ya no estaba en la clínica. Todo se desvaneció como el telón de un escenario que se baja ante mis ojos. Había una luz indescriptible, no cegadora, pero sí profunda, como la mirada de alguien que me comprende por completo. Con solo una mirada, me sentí atraído por esa luz. No caminé, pero me acerqué. No hubo ningún sonido. Sin embargo, escuché algo así como una canción suave o como una invitación susurrante desde lejos. Vi que se abría un pasillo donde no había paredes, ni techo, ni suelo. Solo había luz y entré. Y en ese momento supe que estaba muerta. Allí me sentí envuelto por una vida pura. Y nada podría sacudir eso. Cada parte de mí, incluso las partes que había negado, las partes vergonzosas, los viejos recuerdos que creía que habían sido enterrados, fueron tocados por esa luz. ¿Y sabes qué? No hubo ninguna condena. Solo una presencia, como si me vieran hasta la médula, pero aún así me amaran al máximo. En ese momento sentí que había otras entidades a mi alrededor. No podía nombrarlos claramente, pero sabía que no eran humanos como nosotros. Había algo muy extraño, aunque no les tenía miedo. Sabía que venían de la luz. Podrían ser ángeles. Podrían ser las almas de aquellos que habían pasado antes que yo. No puedo ver sus rostros con claridad, pero siento su presencia llena de paz, sin distraerme porque la luz delante todavía me invita. Y sé en mi corazón que estoy siendo conducido a su encuentro. Y entonces lo vi. Nadie me dijo quién era, pero mi corazón lo supo al instante. Sin preguntas, sin dudas. Había estado en la iglesia y había visto cientos de pinturas de Jesús. Pero ahora, ninguna pintura, ninguna descripción era suficiente. Nadie podría capturar esa cara. Nadie pudo registrar esa mirada. En ese momento comencé a llorar. No por dolor, sino porque nunca antes me había sentido tan reconocida. Cada pensamiento oculto, cada momento en el que fingí estar bien en mi soledad, cada vez que intenté orar pero me sentí vacío por dentro, tú lo sabías todo. Y, sin embargo, todavía me amabas mientras yo estaba abrumado por esas emociones. Caminó hacia mí. Levantó la mano y escuché sus palabras no a través de mis oídos sino directamente en mi corazón. No tengas miedo. Jadeé y él continuó. Te conozco antes de que nacieras. Te conocía. Nunca te abandonaré. Incluso cuando dejas de escucharme, sigo ahí. Me desplomé. Solo pude pronunciar una frase. Oh Dios, ¿por qué todavía me amas? Y él respondió con una respuesta que recordaré por el resto de mi vida. Porque soy amor, y el verdadero amor nunca se rinde. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero luego vi tu cara ponerse seria. Ya no es triste ni gentil, sino majestuoso, ordenando a todas las almas que guarden silencio. Dijiste, no has terminado con tu misión. Te muestro estas cosas, no solo para ti. Volverás y debes decírselas. Temblé. Le pregunté, ¿qué? ¿Qué quiere decir, Señor? Y empezó a mostrarme algo que nunca pensé que vería. El mundo está entrando en los últimos años de paz. Las señales han sido predichas, pero la gente no escucha. 2025 es el punto de partida, afirmó. Un avivamiento, otra advertencia y también una gracia final para muchas almas. Me quedé sin palabras. Le pregunté, ¿qué pasará? Pero él no respondió directamente. Su mirada se volvió triste y comprendí que algo muy significativo sucedería. Y muy pronto. Sabes, al contrario de lo que dijo el Señor, el mundo ya no es el mismo.
Algo está temblando. Si sientes lo mismo, por favor comenta. Amén. Oh, te escucho, Jesús. Y ahora hablaré de lo que el Señor ha advertido. Recuerdo ese momento como si acabara de suceder. Después de escuchar sus palabras, me quedé quieto en la luz. En ese momento, Jesús extendió la mano y dijo, mira, Meline, para que cuando vuelvas, no hables solo con palabras, sino con las mismas cosas que tus ojos han visto. Y entonces fue como si me arrastrara una corriente invisible. No estaba caminando. Me dejé llevar suave pero poderosamente, como una fuerza más allá de mi control. La primera visión que apareció ante mis ojos fue un globo flotando en el universo pero no girando como en los libros de ciencia. Se detuvo y cada área se iluminó y luego se desvaneció. Vi grandes ciudades como Nueva York, París, Tokio y el Cairo aparecer como puntos brillantes. Pero esa luz no es clara. Parpadea como una señal de advertencia. Hay volutas de neblina que se elevan desde esos lugares. No el humo de una gran guerra, sino el humo de la inestabilidad, como una olla de agua que comienza a hervir a fuego lento. Escucho ruidos, gritos, discusiones y golpes de puertas. Pero ninguno de los sonidos es demasiado fuerte. Se mezclan como una sinfonía caótica, provocando escalofríos por mi espalda. En esas ciudades veo pequeños conflictos. No es una guerra total, sino grietas que se amplían cada día. La gente discute, se divide y se opone entre sí por las diferencias más pequeñas. Lo veo incluso dentro de las familias, entre amigos, en comunidades y en iglesias. Una frialdad invisible que lo cubre todo. Y también podía oír el sonido de los niños llorando en las casas a oscuras. Las voces de padres discutiendo por preocupaciones insignificantes. Quería darme la vuelta, pero no pude. Dios estuvo a mi lado y señaló una línea de tiempo que fluía bajo mis pies como un rayo de luz. Jesús estaba allí y no dijo mucho. Simplemente señaló un marcador donde la luz cambiaba del dorado suave al rojo intenso. A partir de 2025, dijo, la paz comenzará a retirarse, no con un ruido, sino silenciosamente, como una sombra que abandona silenciosamente la habitación. Los últimos años de gracia han llegado. Contuve la respiración y miré hacia abajo donde vi algo que no quería ver. Vi protestas en las principales ciudades. Vi políticos discutiendo pero no en busca de la verdad sino de la fama. Vi iglesias. Oh Dios, esto me duele más porque las iglesias ya no eran lugares de luz sino que se habían convertido en lugares de debate, calumnia e incluso compromiso con el mundo. Veo gente que va a la iglesia en busca de consuelo, pero ya no busca a Dios. Los sermones son tan suaves que ya no tocan la conciencia. Escucho una frase en mi cabeza resonando como una conclusión. La verdad se cambia por conveniencia. Estallé en lágrimas y le pregunté a Dios en voz baja, ¿no nos queda tiempo? Él no respondió de inmediato. Después de un momento, su voz se suavizó. Todavía hay tiempo, pero menos de lo que piensan, y nadie sabe cuándo cerrará, pregunté. Entonces, ¿qué debemos hacer? Me miró con una mirada seria y seria a la vez. Debéis estar despiertos. Debéis amaros unos a otros con amor genuino. Debéis vivir como si hoy fuera el último día. También allí, Dios me mostró una cosa más, que era un reloj gigantesco que no estaba hecho de metal sino de luz flotando en el espacio. Las manecillas del reloj no solo giraban sino que vibraban y cada vez que el segundero se movía una sola vez, el mundo entero parecía estremecerse ligeramente. No hacen caso a las pequeñas señales. El Señor dijo que cosas mayores vendrán. En ese momento temblé. Quería preguntar qué más, Señor. Pero no me atreví. Sabía que esto era solo el comienzo. Solo había visto la preparación y aún no había sido testigo de lo que sucedería cuando la puerta de la gracia estuviera completamente cerrada. Justo ante mis ojos,
Vi un planeta que ya no era la Tierra natural que una vez conocí, sino una versión cubierta de brillantes hilos entrelazados como una gigantesca telaraña. Esos rayos de luz no eran la luz del cielo. Más bien, eran fríos y emanaban de miles de millones de dispositivos electrónicos, satélites, sensores y cámaras, como si el mundo entero se hubiera convertido en una red digital ineludible. Ya no había lugares oscuros ni escondites. Cada paso, cada aliento de la humanidad estaba siendo monitoreado. Me llevaron al medio de una gran ciudad sin tener idea de dónde estaba porque todas partes parecían casi iguales. Edificios de cristal, vehículos autónomos y puestos de control estaban densamente dispersos por todas partes. Vi una corriente de gente haciendo cola, de pie en silencio en una larga cola. En un silencio aterrador, nadie hablaba. Nadie preguntaba nada. Solo sonó el sonido del escáner. Bit bit. Con paso firme, como el latido del corazón de un monstruo invisible, se acercaron a una pequeña mesa donde había un dispositivo brillante azul colocado sobre un soporte. El miembro del personal, vestido con un traje blanco y rasgos poco claros, simplemente extendió la mano y dijo: «Escanea tu mano o tu frente». El visitante inclinó la cabeza, extendió la mano o se inclinó hacia adelante para tocar el dispositivo con la frente. Cuando la luz azul pasó, apareció un pequeño símbolo, de solo unos pocos trazos, parecido a un dibujo tallado con luz que desapareció en segundos, pero sabía que en realidad no desapareció. Había sido registrado en el sistema. A la persona se le permitió continuar. Vi a un joven tomar su turno, pero dudó. Él preguntó: ¿hay alguna otra manera? El empleado respondió fríamente: sin código, no hay acceso. Inclinó la cabeza, dio un paso atrás y lo vi caminar hacia una pequeña tienda. Cuando intentó comprar una botella de agua, la computadora de la tienda emitió un sonido de advertencia. Acceso individual no autenticado denegado. Nadie lo ayudó. El empleado sacudió la cabeza y señaló la puerta. También vi que cuando intentó ingresar al hospital, nuevamente lo rechazaron. Ya nadie lo miraba como una persona. Lo miraron como si fuera un error del sistema. Contuve las lágrimas. Me volví hacia Dios, con el corazón destrozado. Le pregunté: ¿por qué sucede esto? ¿Todo lo relacionado con la tecnología es malo? No estaba enojado. Me miró con ojos profundos y dijo: la tecnología no es intrínsecamente mala, pero el corazón humano se ha alejado de mí. Y el enemigo está explotando eso para construir un sistema de control absoluto donde la libertad se cambia por conveniencia y el alma se vende por falsa seguridad. Me estremecí. Recordé el pasaje de la Biblia. Nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 1:17. Le pregunté de nuevo: ¿es esta la marca de la bestia? Se quedó en silencio por un momento, luego respondió: no todo lo que ves es una señal en este momento, pero todo apunta hacia ella. Esta es la etapa de preparación donde el mundo aprende a acostumbrarse a la obediencia ciega para que un día no se atreva a negarse más. Y cuando llegue el momento, la elección no será solo digital sino sagrada. De repente me doy cuenta de que lo aterrador no es el chip o el código de escaneo. Lo aterrador es cuando la gente ya no se atreve a decir no, cuando ya no pueden mantener su libertad interior y eligen conformarse para sobrevivir, perdiendo finalmente su verdadera existencia. Temblé mientras miraba la fila de personas que seguían una tras otra. Algunos sonrieron cuando fueron validados. Creían que estaban entrando en un mundo seguro, conveniente y civilizado. Pero vi dentro de ellos como si mis ojos pudieran penetrar sus almas. Y los encontré vacíos. Sin fe, sin luz, solo un caparazón que se mueve durante el proceso. Reprimí mis emociones y le pregunté a Dios: ¿hay alguna otra manera? Él respondió gentilmente: sí, y tú eres uno de los enviados para recordárselo. Que la verdadera libertad no proviene de la tecnología.
Que la verdadera marca no está en la mano ni en la frente, sino en el corazón donde quiero habitar. En este punto, he comenzado a comprender por qué Dios me mostró todo. No quiere que nadie sea devorado por este sistema sin darse cuenta de que está siendo consumido. Quiere que todos tengan la oportunidad de elegir antes de que no queden opciones. Luego el Señor continuó guiándome a través de cada nivel de la realidad. Sin detenerse todavía, me dijo amablemente, hay una cosa más que debes ver. Te romperá el corazón, pero es necesario que comprendas que la verdad ya no se puede defender en ninguna parte. Y luego me llevó a otra visión en la que ya no veía hambre, llantos ni ojos desesperados. En cambio, había sonidos de aplausos, voces alegres y luces brillantes. Sin embargo, me dejó sintiendo más frío que nunca. Estoy en medio de una gran y magnífica sala, iluminada por miles de luces y con grandes pantallas que muestran escenas de reuniones de líderes mundiales. Son las personas más poderosas, presidentes, primeros ministros, líderes financieros globales, los capitalistas detrás del sistema bancario e incluso figuras religiosas como clérigos musulmanes, monjes budistas, líderes judíos, pastores, y lo veo a él, al que nunca pensé que aparecería en una escena como esta, el Papa Francisco. Temblé cuando lo vi subir al podio. El Papa, a quien una vez reverenciaba por su gentileza, ahora trajo algo ambiguo que hizo que mi alma se tensara. No vestía las vestimentas tradicionales de la Santa Sede, sino un sencillo traje blanco con adornos dorados. Y en su pecho ya no había una cruz, sino un emblema circular que combinaba varios símbolos religiosos. Una estrella de 6 puntas, un círculo, una cruz simple y una luna creciente. Habló en medio de los aplausos. Hermanos y hermanas de todo el mundo, hoy ya no somos judíos ni cristianos. Ya no somos musulmanes ni budistas, sino una sola humanidad unida en la búsqueda de la luz, reconociéndose mutuamente como reflejos del absoluto. No importa cómo se le llame, él sigue siendo uno. Me quedé atónito. La multitud aplaudía. Algunas personas estaban arrodilladas. Los musulmanes apoyaban la frente en el suelo. Un pastor levantó la mano en señal de bendición. Un monje frotaba su rosario. Todos parecían mezclarse unos con otros. Pero no podía sentir el Espíritu Santo en ninguna parte. Quiero gritar. Quiero advertirles. Miro a Jesús, que todavía está de pie a mi lado. Su rostro está tan triste que no se puede expresar con palabras. Contuve un sollozo y le pregunté, ¿por qué sucede esto? ¿Dónde está la verdad? ¿Ha desaparecido la cruz? Dijo con suavidad pero con firmeza, cuando la verdad ya no sea apreciada, la gente creará una verdad más fácil de aceptar. Cuando mi nombre se vuelva divisivo, la gente establecerá un nombre llamado, común, para calmar su conciencia. Pero hija mía, eso no conduce a la vida. Más bien, es un engaño envuelto en un amor falso. Temblé, señalando al Papa. ¿Será que él es el engañador? Dios no respondió de inmediato. Me dejó callar por un momento. Luego dijo, no es el hombre, sino el espíritu que hay detrás de ellos. Hay quienes se dejan guiar por la verdad. Y hay quienes se dejan arrastrar por el deseo de reconciliación hasta el punto de sacrificar la verdad. No es solo él, sino todo un sistema en construcción. Donde mi nombre se oscurece, donde la cruz es reemplazada por símbolos de tolerancia que están vacíos. He visto muchas ceremonias realizarse. Esas reuniones interreligiosas donde la gente ora junta, canta junta, pero no se menciona una palabra sobre Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor, el camino, la verdad y la vida. El único. Vi a un anciano sacerdote susurrarle a la persona que estaba a su lado, estamos traicionando el Evangelio, pero le pidieron que abandonara el salón. Nadie miró hacia atrás. Me eché a llorar. No pensé que me dolería tanto cuando vi a las mismas personas que representaban la fe en la que una vez creí comprometerse, establecerse e incluso conducir al pueblo de Dios a un lugar que ya no es la verdadera iglesia.
Pero el Señor puso su mano sobre mi hombro. No están solos. Todavía hay quienes no se doblegan ante este sistema. Pero serán marginados, etiquetados como extremistas, atrasados, como obstáculos a la unidad. Y entonces es cuando deben recordar, la unidad sin nosotros no es unidad. Es una estratagema del enemigo. Incliné la cabeza, me dolía el corazón. No solo por lo que vi, sino porque sé que habrá muchos que no lo reconocerán o no querrán creer. Pero si estás leyendo esto y tu corazón siente que algo se conmueve, escribe, Jesús. Porque solo cuando te aferres firmemente a su nombre no serás arrastrado por la ola de unidad global que se avecina. Una unidad sin la cruz, sin sacrificio y sin el Cristo verdadero. En la siguiente visión, no hay más escenas vagas ni símbolos difíciles. Todo esta vez parece un vívido documental del que mi alma solo quiere darse la vuelta y huir. La escena se desarrolla en una gran plaza con cientos de miles de personas empujándose, sosteniendo banderas y coreando el nombre de un hombre. Al principio no pude ver su rostro con claridad. Después de la muerte del Papa, apareció un hombre al que llamaron el Reconciliador, el arquitecto de la esperanza, el líder del nuevo mundo. Cuando subió al escenario, la luz brilló directamente sobre él, haciéndolo parecer brillar en medio de la multitud. Su apariencia es realmente difícil de describir, no de una manera peculiar, sino porque es demasiado perfecta. No es ni demasiado alto ni demasiado bajo. Su rostro está bien proporcionado. Su piel está radiante. Y sus ojos hundidos parecen conocer todos los secretos del corazón de los demás. Cada gesto, cada asentimiento, cada palabra parece como si supiera exactamente cómo capturar el corazón de la persona que tiene enfrente. Empezó a hablar y sentí una atracción extrañamente cautivadora. Su voz era cálida, fuerte y con un toque de humor. Pero después de cada frase venía un punto agudo que apuntaba directamente a la verdad. No atacó directamente a ninguna religión, pero siempre enfatizó: es hora de que la humanidad deje de estar dividida por la fe y adore juntos lo que está por encima de todo. La humanidad misma. La multitud estalló. La gente lloraba, se abrazaba y algunos se arrodillaban. Una pareja joven levantó en alto a su bebé y lo dirigió hacia él como si le hiciera una ofrenda. Y cuando levantó la mano, toda la enorme pantalla detrás de él mostraba las palabras: paz global. Comienza una nueva era. Resolvió la crisis económica mundial, eso es lo que escuché. Unió a los dos bandos que estaban al borde de una guerra nuclear. Y en 7 días, los combates en todo el mundo se detuvieron. Introdujo un sistema de moneda digital único que ayudó a las personas a sentirse seguras y libres de preocupaciones y, curiosamente, ningún país se opuso. Di un paso atrás, tratando de escapar de la multitud, pero parecía que era el único que no estaba cautivado por él. Volví a mirarlo a la cara y esta vez vi que sus ojos se volvían de un negro profundo y sin fondo, como si estuviera evitando. Un espíritu malicioso pareció brotar de sus ojos y supe que nadie necesitaba dar explicaciones. Esta no era una persona. Este era el anticristo. Temblé, todo mi cuerpo estaba rígido, como si estuviera congelado. Me susurré a mí mismo: querido Dios, por favor no dejes que me engañen. Y como una ola de frío atravesando mi corazón, escuché su voz. Vosotros habéis visto la bestia, pero otros no la verán a menos que tengan el Espíritu Santo. Poco después, en la siguiente visión, fui llevado a otra escena. Esta vez no hubo aplausos ni ruedas de prensa. Más bien, era adoración, pero no adoración a Dios. Me paré en medio de una enorme plaza en un lugar que parecía París, justo al lado del Arco de Triunfo. Pero en lugar de la imagen de la antigua Francia, todo había cambiado. Toda la fachada de los edificios estaba cubierta de pantallas digitales que mostraban la imagen de un rostro del anticristo, con una suave sonrisa y una mirada hipnótica. Debajo de las pantallas había decenas de miles de personas con uniformes blancos, inclinándose hasta el suelo.
Se dispusieron cuidadosamente largas filas que se movían en respuesta a una voz que salía de los parlantes. Viernes, día de la unidad. Todos se inclinan ante el líder. Vi una escena similar en Roma, justo en la plaza de San Pedro, donde una vez resonaron las predicaciones de los papas. Pero ahora, la torre está cubierta por un fondo negro que presenta un extraño símbolo, un globo terráqueo abrazado por dos brazos. Encima hay 5 estrellas, una hoja de palma y una espada corta atravesada por un halo de luz. Me llevaron a otro lugar similar a un gigantesco templo masónico. Enormes columnas de piedra blanca, bóvedas altísimas y la luz que caía desde el techo hacia un gran altar en el centro, donde se alzaba una imagen tridimensional del anticristo de varios metros de altura. Todos los que entraban debían arrodillarse y repetir la frase, el portador de la luz, el salvador de la humanidad, nadie más que él. Quiero gritar. Quiero correr hacia cada persona y sacudirlos para despertarlos. Pero parecen estar en trance. Sus ojos ya no brillan. Un manto de confusión envuelve toda la atmósfera. Me dirijo al Señor, que está a mi lado en la visión. Sollocé, te han abandonado. Adoran a un hombre. Él solo respondió, con la voz quebrada por la tristeza, esto ha sido predicho cuando la gente no ama la verdad. Les permito creer en mentiras. No son coaccionados por la fuerza, sino por encantamiento, porque han elegido abandonarme a mí primero. Volví a mirar a la multitud. Había niños, adultos e incluso monjes, pastores, todos arrodillados. Nadie pudo aferrarse a su fe. En sus manos o en sus frentes aparecía un extraño símbolo que parecía una luz digital, representando pertenencia. Allí vi personas que creen en Dios, incluidos hombres, mujeres y niños, perseguidos como animales. Se escondieron en bosques profundos, en sistemas de alcantarillado subterráneos, almacenes abandonados y refugios improvisados bajo tierra. Pero uno a uno, se fueron descubriendo cada lugar. Vi equipos de patrulla con uniformes negros, llevando el símbolo del anticristo, un globo con 5 estrellas en una espada cruzada, golpeando puertas, derribando paredes, iluminando los ojos de los ancianos y arrastrando a madres con sus hijos afuera. Un niño de unos 8 años era arrastrado entre los gritos de su madre. El joven apretó la Biblia con fuerza contra su pecho y gritó, no te negaré. No negaré a Jesús. Inmediatamente después, lo arrojaron al suelo y se lo llevaron a rastras como a un criminal peligroso. Luego vi las salas secretas de tortura donde los golpeaban. Los mataban de hambre y los obligaban a decir palabras blasfemas contra Dios. Los que se negaron fueron llevados ante el público, y fui testigo con dolor de cómo los decapitaban, no en secreto, sino directa y abiertamente, como para dar ejemplo a los demás. Se instalaron las guillotinas en el centro de la plaza y la multitud vitoreó y aplaudió. Algunos incluso lo transmitieron en vivo en una pantalla gigante con textos en movimiento a continuación. Limpien a los fanáticos. El nuevo mundo no necesita supersticiones obsoletas. Jadeé, colapsando. Susurré, oh Dios, ¿por qué los dejas sufrir así? Estaba de pie a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no detuvo la escena. En cambio, señaló y vi lo que me hizo sentir tanto dolor como asombro. Incluso bajo tortura, esas personas no temblaron de miedo. Algunos cantaron himnos en prisión. Algunos, antes de ser ejecutados, rogaron por el perdón de sus asesinos. Un hombre de mediana edad, inclinando la cabeza sobre la guillotina, todavía pronunció sus últimas palabras. Jesús es mi Señor. No pertenezco a este mundo. No puedo detener las lágrimas. Estoy sufriendo. Pero al mismo tiempo, también veo una luz extraña brotando de su interior, un brillo que nadie puede apagar. La visión cambia. Me llevan a un lugar que parece un antiguo estadio de Europa. En el centro del campo, hay un hoyo enorme, y junto a él hay montones de Biblias apiladas como montañas. Algunas están gastadas y hechas jirones, mientras que otras son nuevas y encuadernadas en cuero.
algunos están manchados de sangre, como si alguna vez hubieran estado fuertemente sostenidos en manos de un mártir. Contuve la respiración. Comenzaron a encenderlo. Las llamas estallaron ferozmente, como si algún tipo de magia los impulsara. Las páginas de la Biblia se redujeron a cenizas y cada palabra sagrada se disolvió en el viento. El humo negro se elevó alto, cubriendo todo el cielo. El olor a ceniza quemada no se parecía a ningún otro. Era denso, como si llevara los gritos de tristeza de las almas de millones. En la gran pantalla instalada cerca está la imagen del Anticristo. Sonríe y vuelve a aparecer el lema familiar. Una nueva era no necesita textos obsoletos. Casi quiero gritar. Todo mi cuerpo tiembla. Escucho un grito desgarrador desde lo más profundo de mi alma. Tu palabra está siendo insultada. Están quemando la vida misma. El Señor puso su mano sobre mi hombro. Susurró, aunque quemen la Biblia, mi palabra no será destruida. Vive en los corazones de aquellos que me pertenecen. Volví a mirar las cenizas que se elevaban hacia el cielo. Y en ese momento, vi aparecer una luz tenue en medio del humo. Las cartas, quemadas y esparcidas, se juntaron en el aire. Mi palabra permanece para siempre. Y entiendo que ningún fuego, ya sea el de la humanidad o el del infierno, puede extinguir la verdad eterna. Ningún poder puede borrar el amor y la fe en Jesucristo. Si todavía tienes una Biblia, no dejes que acumule polvo. Si aún eres libre de leer su palabra, no olvides ese precioso regalo. Y si todavía crees, escribe amén o ten a Jesús. Así que sé que le perteneces, porque el tiempo que queda se está acabando. ¿Estás listo para mantenerte firme en el fuego? Después de que las visiones terminaron, permanecí arrodillado en silencio. Mi alma sentía como si estuviera dando vueltas en espiral después de lo que acababa de presenciar. Demasiado sufrimiento, demasiada sangre y lágrimas, demasiada oscuridad envuelve a toda la humanidad. Miré a Jesús. La luz que emanaba de él era suave como la de la mañana, pero tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. En él no hay oscuridad, solo verdad, amor y poder. Se inclinó para mirarme. Su mirada no era ni crítica ni fría. Estaba lleno de comprensión y profunda tristeza, como si él también sufriera lo que yo había visto. Luego empezó a explicar, no con la voz de un profesor, sino con el corazón de un salvador. Hija mía, dijo, todo lo que ves no es un sueño, sino la verdad que se cumplirá. Cada visión está registrada desde hace mucho tiempo en mi palabra. Las antiguas profecías de Daniel, de Isaías y de Juan en el libro del Apocalipsis ahora se están cumpliendo. Este es el fin de los tiempos. No es porque no ame a la humanidad, sino porque la amo. Les muestro claramente lo que está por venir para que elijan. Extendió la mano hacia adelante, y como si se corriera una cortina invisible, vi visiones que se conectaban como piezas de un cuadro más grande. Desde guerras, plagas hasta el surgimiento del Anticristo, adoración falsa y persecución brutal. Todo apuntaba hacia un momento crucial, el juicio y la segunda venida. ¿Por qué deben suceder estas cosas? Pregunté, mi corazón dolía. ¿Podrías detenerlo? Jesús me miró con tranquila y autoritaria serenidad. Porque soy justo. No paso por alto el pecado, y por misericordia, dejo que sucedan estas cosas para separar las ovejas de las cabras, para afinar el fuego dorado, para probar la fe de los que sinceramente me pertenecen. El Anticristo y el falso profeta son instrumentos de Satanás que siempre ha buscado reemplazarme. Reunirán consigo a los que aman más las tinieblas que la luz, los que rechazan la verdad para creer en la mentira. Me estremecí. No es necesario que hables en voz alta, pero cada palabra es como un cuchillo clavado en mi corazón. Estoy empezando a entender. Nadie puede permanecer neutral en esta batalla. Es a favor o en contra de usted. Pero luego, en medio de esa escena tan grave, me llevó a otro lugar. Un espectáculo que hizo temblar mi corazón, no por miedo,
sino por esperanza. Vi a los fieles, los que habían sido encarcelados, los que tuvieron que huir, los que habían sido amenazados, ahora siendo llevados al reino de Dios. Llevaban túnicas blancas sosteniendo ramas de palma, sus rostros radiantes, libres de cualquier signo de sufrimiento. Cantaron, bailaron y lo miraron con ojos llenos de amor. No quedó ni una sola lágrima. No quedó ni una sola herida en sus cuerpos. También fui testigo de la escena donde el anticristo, el falso profeta y los que adoran a la bestia fueron llevados ante el trono del juicio. Temblaron y se arrodillaron no por reverencia, sino por el innegable poder del juez. No más brujería, no más falsa gloria. Todo se derrumbó en el momento en que la verdad brilló. Y entonces vi a Jesús regresar, majestuoso, radiante, montado en un caballo blanco, con una corona en la cabeza y en el manto. Estaba escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Las huestes celestiales lo siguieron y el mundo tembló. Las montañas y colinas se inclinaron. El mar se calmó y todas las naciones lo contemplaron. El Señor dijo, los que sufren por mi nombre recibirán gloria eterna, pero los que siguen al mundo, se comprometen y me rechazan, no tendrán parte en el reino. Incliné la cabeza. Tenía miedo y alegría al mismo tiempo. Quería gritarle al mundo entero, estén despiertos. Estén preparados. Aférrense a su fe. Cuando la visión disminuyó, volví a ponerme de pie. Sabía lo que estaba a punto de suceder. No quería dejar este lugar. Pero Jesús se inclinó, puso su mano sobre mi cabeza y dijo, Meline, debes volver. Tienes que contar lo que has visto. Esta es mi advertencia al mundo a través de ti. No temáis, porque yo estoy con vosotros. Esa carga es demasiado grande. ¿Cómo puedo expresar estas cosas sagradas en palabras humanas? ¿Cómo puedo resistir el ridículo y oponerme al poder del mundo? Dios conoce ese miedo dentro de mí. Tocó mi pecho y una ola de paz, como un vasto océano, inundó mi interior. Sentí una fuerza que no venía de mí sino de Él. No me permite caminar solo. Sed santos, dijo. Arrepiéntanse todos los días. Prepárense para la persecución. No se comprometan con el mundo. Amen y compartan la verdad incluso cuando sean rechazados. Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro. No porque estuviera triste, sino porque sabía que estaba siendo llamado a una misión sagrada. Inmediatamente después de eso, sentí un suave tirón. Entonces mi alma, como un pájaro que vuela libre en el cielo eterno, fue atraída nuevamente a esta jaula de carne. Abrí los ojos. La luz fluorescente deslumbraba. El olor a desinfectante era abrumador. El monitor emitía un pitido constante, como un reloj que marca cada segundo de vida. Podía escuchar el ruido de los zapatos de la enfermera en el suelo de baldosas y la voz del médico hablando en voz baja. Todo era demasiado ruidoso, demasiado caótico, demasiado diferente del lugar del que acababa de salir. Parpadeé continuamente. Mis ojos estaban secos y doloridos. Cada parpadeo hacía que se me llenaran las lágrimas, lo cual no quería en absoluto. No lloro por el dolor, sino porque no quiero volver aquí. Vi a una enfermera corriendo para llamar al médico cuando notó que me movía. Un momento después, alguien me tomó el pulso. Alguien dijo mi nombre. Alguien me iluminó los ojos con una luz y alguien gritó, «Está despierta». Pero me sentí como si fuera un extraño en mi propio cuerpo. Todos esos sonidos no aliviaron el mareo y la sensación de asfixia en mi pecho. Mi cuerpo es extrañamente frágil, como un cascarón vacío. Incluso los pequeños movimientos como girar la cabeza o levantar los brazos me dejan exhausto. Siento como si cada fibra de mi ser tuviera que volver a aprender cómo vivir, cómo conectarme en ese mundo donde conocí a Dios. Ahora estoy atrapado en las cadenas de la carne. Quiero decir algo,
Pero tengo la garganta seca y solo produce sonidos débiles e incoherentes. El médico se inclina y me pregunta si los entiendo. Si sé quién soy, asiento levemente. Sí, sé quién soy, pero ya no soy la misma persona. He muerto y he vuelto a la vida. Pero lo sé bien, he vuelto a no vivir para mí. El primer día después de despertar fue un viaje tumultuoso. Me quedé allí en silencio mientras todos se regocijaban de que hubiera sobrevivido. Algunos decían que yo era un milagro. Algunos dijeron que simplemente tuve suerte. Algunos me preguntaron si vi la luz blanca. Solo sonreí levemente. Ellos no lo sabían. No podían saberlo. No vi la luz blanca. Vi a Dios. Vi el infierno. Vi el futuro. Vi sangre y traición. Vi esperanza y gloria. Pero ¿cómo puedo expresarlo dentro de mí? Se está gestando una batalla sin nombre. ¿Realmente vi esas cosas o son solo producto del cerebro ante la muerte? ¿Me estoy engañando? Pero no, recuerdo claramente cada detalle. Recuerdo los rostros de cada persona en las visiones. Incluso recuerdo la sensación de que mi alma abandonaba mi cuerpo. Ningún sueño podría ser tan intrincado y coherente. Recuerdo la escena de los creyentes siendo perseguidos, los gritos resonando en la oscuridad, la sangre salpicando las paredes de la iglesia en ruinas. Recuerdo la enorme hoguera donde se quemó la Biblia. Humo negro que se eleva hacia el cielo como el lamento de la verdad pisoteada. Recuerdo a aquellos que aceptaron la muerte para mantener su fe. Sus rostros brillaban cuando la espada estaba a punto de tocar sus cuellos. Lo recuerdo todo. No se ha desvanecido ni una sola imagen. Y luego miré alrededor de la habitación del hospital. Todos seguían como si nada fuera a suceder. Estaban concentrados en sus teléfonos, riendo y bromeando entre ellos, preguntándome si quería jugo de naranja o sopa. Estaban hablando de los precios de la gasolina, del tiempo y de los programas de televisión de anoche. Me sentí como un extraño caído de otro mundo a este. Quiero gritar, despierta, prepárate. Pero sé que aún no están listos. Y tampoco sé por dónde empezar. Empiezo a orar. Cada vez que cierro los ojos, siento que me atraen de regreso a ese otro mundo. Veo millones de personas caminando hacia la destrucción, completamente inconscientes. No puedo quedarme callado. Pero tampoco puedo soportar yo solo una misión tan grande. Te ruego, oh Dios, si verdaderamente eres tú quien quiere que regrese para compartir lo que he visto, por favor muéstrame el camino. Por favor dame fuerzas. Por favor abre los corazones de las personas. Porque solo soy una mujer débil, una voz débil en un mundo lleno de ruido. Y él respondió, no con truenos ni con la aparición de ángeles, sino con una paz muy extraña. No borró el miedo, sino que lo puso al pie de la cruz. No me hizo olvidar lo que había visto, sino que me hizo desear compartirlo aún más. Finalmente, quiero decir que no digo esto para asustarlos. No quiero que nadie viva preocupado o confusión. Pero no puedo quedarme callado. No puedo fingir que no he visto nada, que no sé nada. Me han llevado a un lugar donde el tiempo ya no es tiempo. Pero es también en ese mismo lugar donde entiendo que el tiempo en la Tierra está llegando lentamente a su fin. Recuerdo claramente las palabras del Señor dichas en la visión. Estáis viviendo los últimos años de paz. Después de eso, todo se moverá a una velocidad nunca antes vista. Las puertas se cerrarán y quienes no estén preparados no podrán responder a tiempo. Recuerdo el número 2025, no como el fin del mundo, sino como un hito que señala una aceleración irreversible. Los acontecimientos se desarrollarán rápidamente, en rápida sucesión e inesperadamente. No sé la fecha ni la hora exactas, pero sé que ya no tenemos mucho tiempo para dudar, posponer las cosas o ser indecisos. Algunas personas dirán, estas cosas se han dicho desde hace mucho tiempo.
Sí, eso es verdad. ¿Pero ves cómo está cambiando el mundo? ¿Puedes sentir las grietas en los cimientos morales, el colapso del sistema y el surgimiento de la oscuridad? No vivimos en tiempos normales. Este es un momento decisivo. Si se pregunta qué debe hacer, escuche lo más importante que puedo decirle: arrepentirse. Vuelve al Creador. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No hay otra manera. No hay otra religión. Ninguna buena obra puede salvarte. Solo la sangre de Jesús, que murió en tu lugar en la cruz, puede limpiar tus pecados y traerte de regreso al Padre en el cielo. No estoy hablando de seguir una religión. Hablo de una relación viva con aquel que ha resucitado. Necesitas renacer espiritualmente, sanar tu alma y limpiarte de tus pecados. Ora sinceramente. Sin fórmulas, sin palabras extravagantes, solo un corazón arrepentido. Y una vez que lo hayáis recibido, buscad el bautismo en agua como signo de vuestra nueva vida. No es un ritual religioso sino una declaración pública de que perteneces al Señor. Que has muerto al pecado y que has resucitado a una vida nueva. Sin embargo, aceptar al Señor no es el final. Es simplemente el comienzo. A partir de ese momento deberás vivir como quien espera el regreso del Rey. Vive una vida santa, no porque seas perfecto, sino porque lo amas y no quieres herir su corazón. Viva en obediencia, incluso si eso significa renunciar a las cosas que el mundo ama. Vivid con valentía, porque los tiempos venideros no serán fáciles. He visto la escena de personas que creen en Dios siendo perseguidas. Se burlan de ellos, los golpean, los aíslan e incluso los matan por no renunciar a su fe. He visto la marca de la bestia, un sistema que el enemigo establecerá para controlarlo todo. No es solo un número o una tecnología, sino un compromiso de lealtad a los espíritus malignos. Rechazar a Dios, incluso si eso significa la muerte, por favor no acepte esa marca. Incluso cuando sus propios seres queridos lo maten de hambre, lo persigan y lo rechacen. Permaneced fieles a Dios, porque este dolor temporal no se puede comparar con la gloria eterna que Él tiene preparada para vosotros. Necesitas estar en la palabra de Dios todos los días. Leer la Biblia no es para saber más, sino para vivir, para ser guiado, para ser sostenido. Necesitas orar, no solo cuando enfrentas dificultades, sino como el aliento de tu alma. Y es necesario compartir el Evangelio, aunque sea solo una palabra, un acto de amor, un testimonio. Cuéntale a otros quién te ha salvado. Porque el tiempo es corto. Sé que hay gente que lee estas líneas entre lágrimas. Hay gente que siente miedo. Hay quienes son escépticos, inseguros de creer o no. Te entiendo. También me sentí confundido, tuve miedo y quise dar la vuelta y olvidar todas las visiones que había tenido. Pero entonces Dios me recordó: estoy contigo. No tengas miedo. Dios no promete que no pasaremos por pruebas, pero sí promete estar con nosotros en cada prueba. No promete una vida fácil, pero promete recompensa eterna para aquellos que permanecen fieles hasta el final. Y sobre todo, Jesús volverá. Lo he visto en gloria, ya no la dolorosa figura del crucificado, sino el Rey de todos los reyes con ojos de fuego y una voz que silencia el universo entero. Él vendrá no para morir otra vez, sino para juzgar y salvar. Quien esté a su lado será salvo. Quien se le oponga será desechado. Yo, Meline, soy solo una mujer corriente. Pero desde el día en que morí y resucité, ya no vivo para mí. He visto la verdad. Y esa verdad me ha hecho libre. Ya no vivo para complacer a los demás. Vivo para dar testimonio de aquel que me salvó. Para llamarte a prepararte ahora mismo, no mañana, no cuando tengas tiempo libre, sino hoy, justo en este momento. Si estás dispuesto a recibirlo, ora desde el fondo de tu corazón. Si ya eres creyente, levántate y vive digno del llamado. Si notas que te estás enfriando, regresa, porque Él extiende sus brazos para darte la bienvenida.
Rezo por ti, el que lees estas líneas, para que no te quedes atrás. Para que cuando suene la trompeta, estaréis entre los que serán arrebatados. Y si tienes que permanecer durante el tiempo de angustia, aún así te aferrarás a tu fe hasta el final. ¿Estás ahí todavía? Por favor, deja una palabra como amén o sí, Jesús, si estás escuchando. Y continuaré compartiendo, continuaré orando, continuaré a tu lado hasta el día en que nuestro Rey regrese en gloria.